A finales de 2024, le sugerí al narrador y ensayista Hernán Lara Zavala que grabáramos su testimonio sobre el escritor yucateco Juan García Ponce. Hernán aceptó gustoso y su testimonio aparecerá, entre otros, en la segunda parte del homenaje a Juan García Ponce, programado para septiembre de 2025. Sin embargo, el 15 de marzo de este año, Hernán falleció. Debido a esta lamentable noticia, publico ahora su testimonio como un adelanto al homenaje a García Ponce y también como un doble homenaje a ambos creadores. Muchas gracias, Hernán. Hola a todos, esto es el canal Grandezas de Lilliput. Si eres amante de la literatura, la lengua española y las artes y aún no te has suscrito, ¿qué esperas? En este canal siempre hay sorpresas culturales. Muchas gracias, Hernán, por aceptar esta invitación a hablar de Juan García Ponce. Dinos, por favor, ¿qué opinas de Juan como persona y como escritor? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál es tu vínculo con él? ¿O cuál fue tu vínculo con él? La familia de Juan García Ponce y la mía son de la península de Yucatán. Eh, a Juan lo conocí primero de oídas, o sea, yo sabía que él era escritor, que su hermano Fernando era pintor, y tenía yo cierta curiosidad, digamos, de acercarme a él. Leí sus libros antes de conocerlo personalmente y lo que realmente me impactó fue cuando leí su autobiografía, las famosas autobiografías precoces, porque ahí lo que Juan vamos a decir, me contagió fue el amor por la literatura. Ese pequeño libro, el de los autores, Vida de los autores o por sí mismos, los de salieron como biografías precoces, fue una de las, digamos, de los paliativos de los elementos que me causaron una gran curiosidad e inquietud. Él además en ese librito, que es uno de los libros favoritos míos, el libro de Juan de la autobiografía, comenta muchas cosas con las que yo me sentí totalmente identificado con él. Por decirte, él es el mayor, bueno, era el mayor de una familia de 8 hermanos, es decir, una serie de coincidencias, pero el punto clave fue cuando él decidió hacerse literato. Y eso me creó una inquietud muy grande, porque yo en ese momento estaba estudiando ingeniería, pero al leer el libro de Juan, fue como tener un contagio literario en el cual mi corolario fue, si Juan García Ponce, a quien yo no conocía, se atrevió a dejar, digamos, a dejar su futuro bastante promisorio, porque la familia de Juan era una familia bien acomodada en Yucatán. Su padre era español, su madre era yucateca, pero el padre español sentó sus mientes en Yucatán y tenían finalmente una fábrica de filtros de aceite para ferrocarril. O sea, eran acomodados. Su segundo hermano, Fernando, que era el artista, es decir, era el pintor, y Juan me confesó que, que el primero en dedicarse al arte fue Fernando, y que Juan después, digamos, lo siguió. Claro, Fernando era pintor, Juan escritor, y el tercer hermano, que era Carlos, fue el que de algún modo apoyó para que Juan y Fernando pudieran dedicarse al arte, digamos,
apoyados económicamente por la fábrica del papá. Eso fue, te digo, muy importante porque me dio la visión de que uno podría desechar las comodidades, vamos a decir, de carácter económico por una vocación. Esa sería la palabra. Entonces, eso fue lo primero que yo conocí de Juan. Por supuesto, yo ya lo leía. El hecho de que algunas de sus novelas, como La casa en la playa, algunos de los cuentos estuvieran ubicados en Yucatán, también fueron muy importantes para mí, porque me sentí identificado no solo con el lugar, con la manera de ver el mundo de Yucatán, etcétera. Entonces, ya que yo lo había leído, yo tengo un ensayito que le llamé Mirada e Imagen, y entonces lo escribí en relación a Juan. Y que telenovela que salía de Juan, novela que yo leía, yo diría que los dos puntos claves de Juan, bueno, el más importante tal vez sería el erotismo, pero está también la mirada, está la identidad y está, digamos, el anhelo de vivir que tenía Juan. Era un hombre realmente muy intenso, todos los que lo conocimos, incluido tú, él era amable, era, digo, intenso en todos los sentidos, le gustaba beber, le gustaban las mujeres, tenía un gran sentido del humor. Entonces, pero el punto de que lo conocí fue bastante tardío, lo leía yo, lo veía yo de pronto en la televisión, haciendo comentarios, y un día, con otro amigo, con Alberto Dalal, que sabía que yo era admirador de Juan, me dijo, oye, ¿me harías un favor? ¿Le podrías ir a llevar a Juan García Ponce unas revistas de siempre que quedé yo en mandarle que no lo he podido hacer? Y entonces hablé a casa de Juan, me contestó, como bien lo dices tú en tu descripción, muy amable. Me dijo, vente un martes o no sé, un día cualquiera en la tarde. Y fui con los libros y realmente me cautivó, o sea, por su amabilidad, su gentileza. Ya estaba enfermo. Lo conocí cuando estaba todavía, lo conocí, pero no personalmente. Lo vi cuando todavía usaba bastón y iba a las conferencias, apoyado por Michelle Albán, pero no, digamos, no tenía yo ni la confianza ni, ni la impertinencia de acercarme a él, nada más lo veía. Pero en esa ocasión, una tarde, que te diré a las 5, creo, 4 o 5 de la tarde, que estaba ahí su hermano Fernando, me recibió con mucho gusto, me dio las gracias por haberle llevado las revistas, me invitó a un gin and tonic, y a partir de ahí él sabía que yo ya lo había leído, él sabía que yo era también de familia yucateca. Digo que hubo una serie de coincidencias de carácter familiar, de carácter genealógico, etcétera, que nos acercaron. Esto fue en los años 70, ¿verdad? Cuando lo Eso conocí. fue, yo creo que debe haber sido alrededor de finales de los 60. Ya había salido La Cabaña, Ujú, ya 69. había leído yo varios libros de él, y te digo, bueno, pues realmente eh, era muy importante para mí conocer su punto de vista, ver cuál había sido su formación, porque esa es la otra coincidencia. Tanto él como yo estudiamos en el Instituto México, en los colegios México. Él, digamos, éramos discípulos de los hermanos maristas. Él hacía burla de eso, pero de algún u otro modo, el hecho de que hubiéramos tenido una educación católica, familia yucateca, ser hermanos mayores de una familia grande y tener ambiciones de carácter literario, todo eso me conjuntó y me unió a él, y a partir de ahí tuve una verdadera amistad. En principio él siempre me consideraba su alumno, pero ya al paso de los años, muchas veces me llamaba por teléfono para decir, vente a cenar, en la noche te espero, etcétera. Yo llevaba siempre una botella de vino o una botella de vodka, de ginebra, en fin. Esa es, digamos, como
el inicio. Y luego la propia situación de que a mí me interesa mucho también el erotismo. Juan y yo tenemos, digamos, diferente tipo de erotismo. Yo le llamo, te digo, a él le gusta mucho el tema de la identidad, el tema de la imagen y sobre todo el tema de la, eh, eh, vamos a decir, de la individualidad. O sea que él veía siempre el amor, lo fue cambiando, ¿eh? Voy a ser un poco desordenado aquí, pero ¿qué? Te voy a decir, cuando yo empecé a leer a Juan, cuentos de imagen primera, etcétera, Juan estaba sobre todo muy cercano a César Pavese. Él era su Mm, primera influencia. claro. Eh, Tiene que ver ya desde antes con esto que te digo de la identidad personal, la sutileza que le gustaba a Juan, la sutileza, digamos, narrativa. Pero entonces, pienso yo, tuvo muchas influencias, pero pienso yo que su primera influencia fue Pavese. De Pavese empezó a adentrarse poco a poco a temas más complejos y también más atrevidos, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, Henry Miller fue una influencia fundamental también para él, porque Henry Miller, digamos, era ya el, en la época en que yo lo leía y que él lo leía, digamos, era el escritor erótico por excelencia, bastante irreverente en su lenguaje, en sus imágenes. Y entonces Juan también aprendió mucho de ahí. Luego empieza a leer, es decir, entre muchas otras influencias que él tenía, pero cuando lee a Robert Musil, entonces lo que había aprendido de Henry Miller pasa a un segundo plano y se empieza a meter precisamente con la cuestión de la identidad. Y el cuarto punto sería Klosowski. Eso es así de una manera muy simplificada. Todo eso yo lo veo como, ¿qué te diré? Cómo va ubicando el erotismo en su vida. El canto de los grillos es una etapa, digamos, donde Juan todavía estaba muy influido por el grupo generacional previo al de él. Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, eh, Carballido. Carballido, por supuesto, es decir, de todos los que todavía estaban, vamos a decir, en la parte mexicana, te digo, cuando empieza ya a ensayar en términos literarios, yo siento que empezó a ensayar con los cuentos. En los cuentos empiezo a ver que él evoluciona, ya no se interesa tanto por la anécdota, sino por el efecto interior. Entonces yo por eso te decía que en eso me recuerda a Pavese. La generación de Juan era posterior a, digo, a Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Sergio Fernández, todos ellos eran de algunos maestros de Juan, ¿eh? Maestros de Juan, Héctor Mendoza, Luisa Josefina. Luisa Josefina. Ahora, debo decirte, que en honor a la verdad, que yo nunca sentí a Juan un gran dramaturgo. Yo, Mm, si yo te pudiera decir, yo diría que primero, en primer lugar, lo veo como que tiene como un gran ensayista, después como un gran cuentista y después como un explorador de la novela. Yo lo que pasa es que siento que la novela que a mí más me gusta de él, la que realmente me convence, es Pasado Presente. mm. Es una de las últimas y una de las que tiré donde yo pensé que Juan se despojó de todo ese elemento teórico que le infundió fundamentalmente Klosowski, ¿eh? Él me dijo que un día fue a la librería francesa a recoger a Michel Alban y vio quién era Klosowski y le gustó, le obsesionó el tema que es fundamental para él, que es el de la identidad. Tiene que ver también con la enfermedad, eh, Juan Antonio. Es decir, el Mm. hecho de que él, digamos, estuviera paralítico, le dio tal vez
un incentivo para buscar otra manera de relacionarse sin perder el erotismo. Ese cambio fue fundamental para Juan, como te digo, es muy diferente al que tuvo cuando estuvo leyendo primero a Henry Miller y después cuando estuvo leyendo a Musil, porque Musil era más, vamos a decir, filosófico, ya tenía el juego que tiré de la identidad femenina y por eso habla de la hermana olvidada, pero yo siento que la parte central de su temática de, vamos a decir, de utilizar a la mujer para él convertirse en puppet master y, digamos, llevar como la iniciativa y el placer no es tanto el placer erótico del cuerpo femenino, sino de poder entregar el cuerpo femenino, eh, digamos, a voluntad de él. Eso es lo que hacía que su novelística tuviera ya una conformación muy diferente a la que venía practicando. Todavía que tiene, por ejemplo, La cabaña, todavía es una novela típicamente musiliana, ¿me entiendes? Ya está el juego de la identidad, ya no importa si él se muere, le dotó de identidad Juan a Claudia, que es la protagonista de La cabaña, entonces le permite, pero es todavía, es una, vamos a decir, una aproximación tímida de algún modo. Mucho más fuerte es ya cuando en las últimas novelas, particularmente yo diría que me gusta la novela, me gustan muchas partes de la novela. Crónica de la intervención. ¿En cuál? Crónica de la intervención. Crónica, porque en Crónica, digo, tiene a dos mujeres, en Crónica, gracias por recordarme, pero la verdad a mí me convence mucho más, como ya te dije, pasado, presente, porque ahí hay una sinceridad, es una novela muy autobiográfica, ¿eh? Muy autobiográfica. El problema de la identidad aparece también en La invitación, que para mí también es una de sus mejores novelas, por La la ambigüedad invitación, que maneja una ambigüedad impresionante en La invitación. sí, sí es cierto, sí es cierto. Es que él va variando. A mí también me gusta, por ejemplo, de Anima. De Anima yo veo otras influencias, igual que en La invitación. De Anima yo creo que ya la influencia era el escritor japonés de La llave y de... Anisaki. Sí, exactamente. Pero bueno, él iba experimentando con respecto a lo que iba leyendo. Y sí, a mí, por ejemplo, tanto la invitación como de Ánima me resultan, ¿qué te diré? Atractivas porque, ¿qué te diré? Son menos rebuscadas, si quieres decirle tú. Ujú. Yo tengo en el librito que te dije de los cuentos eróticos de García Ponce, voy tratando de hacer una escalerita de cómo él va avanzando en su postura particularmente artística, pero muy relacionada con la parte erótica. Entonces, yo digo, los primeros cuentos tiene mucho la cuestión de el incesto, por decirte, ¿no? La atracción de entre hermanos fundamentalmente. Después va pasando al intercambio de mujeres, después va pasando a, a, este, a las dobles, o sea, como en el caso de Crónica, dobles pero opuestas. Y ya después, en la última etapa, es más bien, él es como, yo pienso, como el puppet master, como el titiritero, como el hombre que conduce el ánimo de la mujer. Y no solo es el ánimo, es la identidad y la individualidad y la sexualidad de la mujer. Ese es tal Sin vez yo forzar la siento. voluntad de nadie. Exactamente, Ujú. exactamente. No hay sadismo en Juan García Ponce, no existe eso. ¿De alguna manera tú consideras que influyó Juan García Ponce
en tu formación como ensayista y como narrador? Mira, por supuesto que influyó, te digo, él era mi modelo, mi modelo. Lo que pasa es que yo me fui por caminos diferentes. No, la parte tal vez donde podríamos compartir más es la atracción vamos a llamarle del alma femenina. Eso sí me gusta y, sí, y me gusta en Juan, me gusta cómo lo maneja. Es para mí uno de los grandes logros. Y esa es la parte que sí me sentí no solo influido, sino gratamente influido por él como modelo, digamos. Pero ya no me aventuré a a la, este, es decir, no me aventuré no por mojigato, sino no me aventuré porque no comparto esa visión del amor, o sea, el amor de ser el puppet master, el titiritero, el que induce a la mujer al acto sexual, pero no con uno, sino con otro. Y eso a él le entusiasmaba y a mí en realidad no. Por eso te digo, hay puntos de convergencia y puntos de divergencia. Ahora, lo que sí me gusta es la enorme admiración que le tiene a las mujeres, a Juan. Y debo decirte una broma que me decía Juan. Un día le dije, oye Juan, ¿tú has sido fiel a alguna de tus mujeres? No, ni siquiera le dije a una de tus mujeres. Le dije, ¿tú has sido fiel a alguien? Y me contestó muy serio, pero con esa sorna que él tenía, solamente a la literatura, me dijo. O sea, eso te puede dar una idea, porque sí estaba obsesionado con la literatura. Ahora, también una de las cosas que me gusta de Juan es su valor más que físico, su valor intelectual y que tiene su fuerza de voluntad. Cualquier otro escritor, pienso yo, que hubiera padecido una enfermedad como la que él tuvo, vamos a decir, siento que yo que se hubiera sentido derrotado. Y él nunca se sintió derrotado. Al contrario, yo cuando lo conocí, a Juan, todavía escribía a máquina, todavía podía beber, digamos, ya sabes que le gustaba mucho los gin tonics y los martinis y el whisky, en fin, el coñac, pero todavía él podía mover su copa. Poco a poco se fue deteriorando y al final ya era francamente difícil entenderle porque ya se le había trabado la lengua. Pero lo que es más impresionante es esa fuerza de voluntad y esa eh, que diré, convicción de que lo que él estaba haciendo era importante y que le permitió seguir escribiendo hasta los últimos días de su vida. Yo desgraciadamente ya al mero final, cuando tú lo viste, yo ya no, casi, no es que no lo viera, es que él ya no me citaba, por decirte. Y muchas veces estaba, ¿cómo se llamaba la muchacha? Angelina, Ujú. y Angelina era la que nos traducía. eh, Entre todos ahí, yo iba con mi esposa, y entre todos ahí íbamos coligiendo qué era lo que había querido decir, pero nunca lo vi. Bueno, otra de las cosas extraordinarias, nunca hablaba de su enfermedad, ¿eh? Nunca. Es decir, era un estoico clave, es decir, su fortaleza, su, su fortaleza, digamos, anímica, ¿no? Y te digo, nunca lo oí quejarse. Me acuerdo que con una alumna que a lo mejor la conoces, Raquel Cerur, un día éramos un grupito ahí y le dijo Raquel, ay Juan, me siento muy deprimida, no sé qué hacer, me voy a divorciar, no sé qué. Y entonces le dice Juan, mira, tú me ves aquí a mí sentado, dice, a mí se me para una mosca en la frente y no me la puedo quitar. O sea, como un ejemplo, una reducción al absurdo de, de la fortaleza de Juan. Como tú sabes, él dedicaba las mañanas a escribir y las tardes a leer. Muchas veces, pues tenía que depender de Eugenia, de Angelina, de Meche, digo, para que le pasaran las páginas, lo cual también debe ser, pues, no sé, muy complicado. Pero Ujú. esa fortaleza espiritual es una de las cosas que realmente sí me llama la atención de él. Y además siempre estaba de buen humor, a pesar de todo.
En una ocasión, Juan García Ponce, en varias ocasiones, Juan García Ponce dijo que el arte era su religión. Y en otra ocasión dijo que estaba muy agradecido con su enfermedad porque gracias a ella había podido seguir escribiendo. Si no le hubiera dado la enfermedad, tal vez se hubiera dedicado al alcoholismo o cualquier cosa. Esto me recuerda un poco a ese poema de los dones de Borges. No sé qué Sí, opinas. claro que sí, donde da gracias, ¿no? Gracias por el tal y cual cosa de la vida, don Borges, Sí. ¿no? Yo creo Le que doy tiene una actitud gracias. similar, ¿no? Tienen una actitud semejante. Sí. Ahora, la fuerza de voluntad de Juan, creo yo que no está necesariamente ligada a su enfermedad. Claro que en la enfermedad, digamos, se enfatiza de una manera muy, muy patente, pero yo creo que él ya tenía la voluntad. Él lo único que quería era ser escritor. Y eso es otra de las cosas que me hace admirarlo profundamente, ¿no? Y dentro de lo que cabe, Juan es, como contigo y conmigo, es un escritor, digamos, de elite. O sea, no a todo el mundo le gusta lo que escribe, pero a mí sí, a ti y a mí también, a José Antonio Lugo, o sea, pero te digo, era parte de su cometido con la vida, ¿no? Y muy sincero también, era muy valiente. Tuvo problemas, por decirte, con Salvador Elizondo cuando publicó Crónica de la Intervención, porque utilizó el nombre de Mariana, que era el nombre de la hija. Y eso no le importaba a Juan. Y mira que Salvador Elizondo y Juan eran amigos guión enemigos. Se amaban y se odiaban. Y y competían, por supuesto, competían. Yo tuve oportunidad de también ser alumno de Salvador y la verdad con cierta fidelidad hacia Juan dije, no, yo de Salvador las cosas que a él le interesan no me interesan a mí. En cambio, lo que Juan me estaba dando, claro que sí. Ujú. Sí, creo que son dos visiones muy diferentes. Muy diferentes. Los dos Aunque además fueron compañeros del Centro Mexicano de Escritores. claro, aunque también está el factor del éxtasis, de la mística que les importaba a los dos. También Sí, estaba bueno, Joshua Bike, por eso lo ejemplo. explora mucho en Crónica, donde pone a Esteban, que es el que se va a Japón, etcétera. Esa parte mística sí la comparten, pero yo siento que la de Juan era más auténtica. La de Salvador, ese misticismo era un misticismo, no sé qué decirte, eran muy amigos y te digo, competían y eran enemigos. Y yo escribí un ensayo sobre comparando a Juan y a Salvador, y bueno, los dos, como él lo dice, el propio Juan lo dice, yo creo que lo dicen tenía obsesión Juan con Salvador. Eran, como te digo, como Caín y Abel. Y entonces, en, en pasado presente, finalmente él hace una especie de evaluación y dice al final, bueno, pero tanto uno como el otro, o sea, tanto yo como Salvador, los alter egos de la novela, finalmente nos convertimos en algo así como distinguidos escritores o algo así, ¿no? Ujú. Pero no había rencor de parte de Juan, más bien se da cuenta de que eran dos mundos diferentes los que ellos estaban tratando. El Claro, mundo de Juan, yo siento que es más, ¿qué te diré? Más complejo. El de Salvador también era complejo, pero era más complejo en términos más que eróticos, intelectuales. No sé, puede ser que me equivoque, pero sí. Hernán, no sé si quieras agregar algo, alguna anécdota que recuerdes con Juan. ¿Quieres agregar algo? fue en cierto modo mi hermano mayor, por decirlo de algún otro modo, aunque te digo que yo traté de no ser un epígono, ¿me entiendes? O sea, traté de buscar dentro de mis temas, que pueden ser temas muy variados, por ejemplo, cuando escribí Península, me acordaba todo el tiempo de Juan, por su familia y todo,
pero ya no veo, digamos, una influencia directa. La influencia, por sobre todo, es la influencia de su amor a la literatura, la influencia de su disciplina y la influencia de su entereza, porque eso sí te juro que no veo a ningún escritor, ni siquiera a José Emilio Pacheco, que te diré con esa convicción literaria, temática literaria y de esfuerzo. Fíjate que José Emilio Pacheco le dedicó un poema a Juan García Ponce. Pacheco lo consideraba su gran maestro e incluso podríamos decir que la Mariana de las batallas en el desierto tiene algo que ver con la Beatriz de la Invitación. No sé qué opines. Sí, sí, puede ser, claro que sí. Bueno, Pacheco era un hombre generoso, ¿eh? Era un hombre Mm. generoso. Y Juan, de algún modo, yo diría que, por eso te digo yo que los dos jerarcas de la generación de Juan eran, por un lado, Carlos Fuentes, que era mayor, y por otro lado, sin duda, Juan. Pero Juan era más bien el escritor secreto, el escritor perverso, el escritor intimista, el escritor que se salía. A Juan le gustaba salirse de la norma, no le gustaba seguir la norma. En los primeros cuentos y novelas hay todavía como un coqueteo de la relación de pareja, vamos a decirle, entre, entre comillas, normal. Pero ya, yo diría, no sé si a partir de la cabaña, desde antes hay atisbos ahí, pero yo creo que él rompe con, digamos, la parte convencional del amor y encuentra su propio tipo de amor, que además le siento yo que le sirvió precisamente por la enfermedad, le sirvió como un paliativo. Y a Juan estaba muy orgulloso de ese hecho raro de que él podía convencer a una mujer de acostarse con otro hombre, en donde te digo, él era el puppet master, él era el director de orquesta, a él ya no le interesaba el, el placer físico personal, sino le interesaba más cómo sometía a una mujer a su voluntad y la mujer sometía a otro a su voluntad y Juan era realmente nada más el espectador y disfrutaba. Había muchas fiestas, yo nunca participé en esas fiestas, pero en donde de pronto le pedí a Juan a alguien que sacara a bailar, digamos, a Angelina, yo creo que hasta Michelle en alguna ocasión, y luego que te diré, bueno, ahora desnúdala y esto y lo otro. Eso era algo que a él le daba una fuerza erótica, pues siento yo que muy satisfactoria y perversa, sin lugar a duda. Pues Hernán, muchísimas gracias por haber participado en este homenaje a Juan García Ponce. Bueno, no, al contrario, gracias a ti. Yo ya te conocía y todo, y bueno, te he visto en la facultad y en alguna vez también he leído varias cosas tuyas. Entonces, pero qué bueno que estás haciendo la dignificación de la obra de Juan García Ponce. Y es muy bonito lo que comentaste con José Antonio, que te dijo, Juan, usted conoce mejor a mis personajes que yo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era una persona muy generosa, ¿no? Sí, era Era generosa, era amable, era simpático. muy bien, Órale, Hernán. muy bien. Te agradezco mucho. Bueno, pues un gusto saludarte y te deseo mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias, Hernán. Hasta Bueno, pronto. cuídate. Hasta pronto. Juan